Vamos a Sinaloa, porque escuche usted, en Culiacán y en Cozalá se inhabilitaron laboratorios clandestinos y áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina. El ejército acaba de destruir 2 puntos de producción de metanfetamina en Culiacán y el golpe económico al crimen organizado supera los 40 millones de pesos. Fue en 2 poblados, Los Aros y Las Juntas. Ahí encontraron 2.145 litros de sustancias químicas listas para convertirse en droga y las inhabilitaron sobre el terreno. No hubo detenidos. Nadie ha dicho todavía a quién pertenecía ese material. Ahora sí arrancamos a detalle toda la información, y es que la Marina y el Gabinete de Seguridad desmantelaron 2 narcolaboratorios. Y esa ausencia en Culiacán en agosto de 2026 no es un detalle menor. Es la pregunta que sostiene todo lo que viene. Porque este golpe no llegó solo. Llegó después de otro mucho más grande, apenas 6 días antes, en la misma sierra de Culiacán. Y cuando pones los 2 operativos uno junto al otro, lo que parecía una noticia local de rutina empieza a parecer otra cosa. Una ofensiva sostenida contra la industria del cristal en el corazón de Sinaloa, justo en medio de una guerra entre facciones que lleva casi 2 años desangrando la ciudad. Vamos por partes, porque hay capas aquí que merecen explicarse con calma. Los Aros y Las Juntas son 2 comunidades rurales del municipio de Culiacán, de esas que casi nunca aparecen en un mapa hasta que algo así ocurre. El personal militar llegó, localizó 2 áreas donde se concentraban precursores químicos y las inhabilitó. La cifra que dieron las autoridades, 2.145 litros, no dice mucho por sí sola, pero el ejército la tradujo en dinero, 40 millones de pesos que el crimen organizado ya no va a ver. Eso es lo que se sabe con certeza, según información oficial confirmada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Lo que no se sabe es igual de importante. No hay un cártel señalado, no hay un nombre, ni un alias, ni una facción que las autoridades hayan querido vincular públicamente con esos 2 puntos. Y en un estado donde cada golpe suele venir acompañado de un culpable, ese silencio llama la atención. Aquí está el primer dato que cambia la escala de esta historia. 6 días antes, el 6 de agosto, el ejército ejecutó otro operativo en esa misma sierra de Culiacán, y ese sí fue mucho más grande. Desmantelaron 2 laboratorios clandestinos completos, con reactores de síntesis orgánica, condensadores, mezcladoras y centrifugadoras, más otras 3 áreas de concentración de insumos. El resultado, 16.978 litros y 2.130 kilos de sustancias químicas aseguradas. La afectación calculada para el crimen organizado en esa sola jornada fue de 1.441 millones de pesos. Léelo otra vez si hace falta. 1.441 millones de pesos, en un solo día, en un solo punto del mapa de Sinaloa. Comparado con eso, el golpe de Los Aros y Las Juntas parece pequeño, pero no lo es si lo lees como lo que realmente es. La tercera o cuarta vez en menos de 2 semanas que el ejército vuelve al mismo terreno, a la misma actividad, en la misma zona serrana de Culiacán. Porque no fueron solo esos 2 operativos. Días antes, en Corral Viejo, otra comunidad del mismo municipio, los militares ya habían inhabilitado otro punto de concentración de precursores, con 652 litros y 630 kilogramos de sustancias, por un valor estimado de 24 millones de pesos. Y en otra acción reportada por autoridades federales, localizaron 4 áreas más, distintas, con 4.190 litros y 825 kilogramos, calculadas en unos 94 millones de pesos, aunque en ese caso, el reporte oficial no detalló ni las sustancias exactas ni la ubicación precisa de cada punto. Súmalo todo y la imagen deja de ser la de un golpe aislado, es la de una campaña. Una tras otra, en cuestión de días, aparecen nuevas instalaciones dedicadas a lo mismo, metanfetamina, en la misma región, en la misma sierra que rodea la capital de Sinaloa. Y aquí es donde la historia deja de tratarse de litros y pesos y empieza a tratarse de por qué Culiacán, precisamente ahora, se ha convertido en esto. La respuesta tiene un nombre, aunque las autoridades no lo hayan puesto sobre esta cadena concreta de operativos: la guerra interna del cártel de Sinaloa. Todo arrancó el 25 de julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada apareció detenido en Estados Unidos, en circunstancias que México sigue exigiendo que se le expliquen con detalle. Desde entonces, la organización se partió en 2 bandos que llevan más de un año matándose entre sí en las calles de Culiacán. De un lado, los hijos del Chapo Guzmán, del otro, la gente que era leal a Zambada. La ciudad ha vivido toques de queda de facto, tiroteos que vacían calles enteras y una violencia que en algunos meses ha dejado cientos de muertos en el estado. Y aquí llega algo que sí acaba de confirmarse, con nombre, apellido y fecha exacta.
y que le da a esta guerra un cierre que hasta hace unas semanas no tenía. El 20 de julio de 2026, el juez Brian Cogan, el mismo que en 2019 sentenció al Chapo Guzmán, condenó a Ismael Zambada a cadena perpetua en una corte de Brooklyn. Zambada se había declarado culpable un año antes, el 25 de agosto de 2025, de dirigir durante casi 4 décadas una empresa criminal responsable de traficar millones de kilogramos de cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos. En su última intervención ante el juez dijo solamente que aceptaba su responsabilidad y que se disculpaba con quienes habían sufrido por sus acciones. Nada más. Pero la pieza que de verdad conecta esa sentencia con lo que está pasando ahora mismo en la Sierra de Culiacán es otra. Según un acuerdo judicial revisado por la revista Proceso, el piloto señalado en el traslado de Zambada a suelo estadounidense, un hombre identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, se declaró culpable el pasado abril ante una corte de Washington por cargos de narcotráfico. Y de acuerdo con reportes periodísticos basados en fuentes no identificadas, sin confirmación oficial, Núñez Ojeda habría dicho a las autoridades estadounidenses que fue él quien disparó contra Melesio Cuen, dirigente político sinaloense, durante el mismo episodio en el que Zambada fue entregado. Cuen murió desangrado por un paro cardíaco tras recibir 3 impactos de bala. Esos mismos reportes, todavía sin confirmar oficialmente, atribuyen la orden de ese disparo a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo. Si eso se confirma algún día en una corte, la traición que partió al cártel de Sinaloa en dos no habría sido solo una entrega negociada, habría sido, además, un asesinato político. Y en medio de esa guerra, la producción sigue. Porque una organización fracturada no deja de necesitar dinero, al contrario, lo necesita más que nunca, para armas, para sicarios, para sostener territorio bajo fuego constante. Los laboratorios y los puntos de concentración de precursores no desaparecen cuando el cártel se pelea consigo mismo. Se multiplican porque cada facción necesita su propio flujo de efectivo para sobrevivir a la otra. Eso explica algo que de otro modo no tendría sentido. ¿Por qué el ejército está encontrando tantos puntos, tan seguidos, en un territorio que en teoría debería estar más vigilado que nunca por el propio crimen organizado? La respuesta es que el crimen organizado, ahí mismo, está demasiado ocupado peleándose a sí mismo como para proteger cada bidón de precursores en cada rancho de la sierra. Y aquí hay algo más que conviene decir con precisión, porque la precisión importa. En ninguno de estos operativos recientes en Los Aros, Las Juntas o Corral Viejo hubo detenidos. Se aseguró material, se inhabilitaron instalaciones, se calculó una pérdida económica, pero no hay nombres, no hay rostros, no hay nadie que responda ante un juez por esos litros de sustancias. Eso significa que, técnicamente, nadie ha sido señalado como responsable de nada de esto. El material existía, alguien lo puso ahí y ese alguien sigue libre. Gracias por seguir con nosotros hasta aquí, porque lo que viene ahora es la pregunta que en realidad debería estar dominando la conversación y casi nadie la está haciendo en voz alta. ¿De verdad estos golpes están deteniendo algo? ¿O solo están inflando una cifra semanal que suena bien en un comunicado? Porque hay una diferencia enorme entre destruir un laboratorio y desarticular una red. Un laboratorio se reconstruye en semanas, a veces en días, con materiales que en Sinaloa siguen circulando porque la demanda de metanfetamina, tanto interna como hacia Estados Unidos, no ha bajado ni un poco. Sin detenidos, sin nombres, sin una cadena de mando rota, lo que el ejército está golpeando es la infraestructura física. No está tocando a las personas que la vuelven a montar. Y sin embargo, hay algo real en esta seguidilla de operativos que no se puede minimizar. Sumando solo los 4 golpes recientes en la zona de Culiacán, la afectación económica calculada al crimen organizado ronda los 1.599 millones de pesos en menos de 2 semanas. Eso es dinero que, en teoría, no llega a comprar armas, no llega a pagar sicarios, no llega a sostener el lado de la guerra que dependía de esos laboratorios. En una organización fracturada y peleando por sobrevivir, un golpe de esa magnitud sí puede inclinar, aunque sea un poco, el balance de fuerzas entre las facciones que se disputan Culiacán. Y ahí está la verdadera pregunta que nadie ha respondido todavía. ¿A cuál de las dos facciones le duele más este tipo de golpe? Si la producción destruida pertenecía mayoritariamente a un bando y no al otro, el ejército, sin proponérselo o quizás con toda la intención, podría estar inclinando la balanza de una guerra que lleva 2 años sin ganador claro. Las autoridades no lo han dicho. Puede que ni siquiera lo sepan con certeza. Pero la pregunta queda abierta. Y en una guerra de facciones, cada peso que le quitas a un bando es un peso que el otro bando no tiene que pelear. Si has llegado hasta aquí,
Presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe en dos direcciones distintas, y las dos son incómodas. La primera dirección es la oficial. El gobierno mexicano lo presenta como parte de su Estrategia Nacional de Seguridad, una ofensiva sostenida contra la infraestructura de drogas sintéticas en todo el país. No es solo Culiacán. Ese mismo 6 de agosto, mientras se golpeaban los laboratorios de la Sierra Sinaloense, en Chihuahua se detenía a 5 personas con 46 kilos de cocaína, 2 de ellas menores de edad. En Michoacán se ejecutaba una orden de extradición contra un hombre acusado de delitos contra la salud. En Tabasco caían 8 personas más. Es, sobre el papel, una operación nacional coordinada, con resultados medibles en litros, kilos y pesos. La segunda dirección es la que no aparece en ningún comunicado. Mientras el ejército presenta cifras, en las calles de Culiacán, la guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa sigue su curso, con enfrentamientos que en los últimos meses han dejado cientos de muertos y desaparecidos, familias que ya no dejan salir a sus hijos después de cierta hora, y un miedo que no se mide en litros ni en pesos. Cada laboratorio destruido es una victoria que se puede anunciar. Cada balacera en un barrio de Culiacán es una derrota que nadie anuncia con la misma rapidez. Y aquí está, quizás, la revelación que más pesa de todo lo que hemos contado. Estos operativos no ocurren en el vacío. Ocurren en una ciudad que, según la propia clasificación del Departamento de Estado de Estados Unidos, mantiene uno de los niveles de alerta de viaje más altos que existen, precisamente por el riesgo de violencia armada entre grupos criminales. En 2023, cuando la Guardia Nacional capturó a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, los sicarios respondieron con vehículos artillados y ametralladoras montadas de calibre .50 contra las Fuerzas Armadas, y el ejército tuvo que responder con helicópteros de ataque. De esa es la ciudad donde ahora, en agosto de 2026, se están destruyendo laboratorios casi todas las semanas sin que nadie dispare un solo tiro en el proceso, porque quien controlaba esos puntos, aparentemente, no está en condiciones de defenderlos. Eso es lo que de verdad debería inquietarte de esta noticia, no los 40 millones de pesos, ni los 2.145 litros. Es que una ciudad capaz de responder a la captura de un capo con vehículos artillados contra el ejército mexicano, ahora deja que le destruyan laboratorio tras laboratorio sin resistencia visible. Eso no habla de que el crimen organizado se haya debilitado frente al Estado. Habla de que está demasiado ocupado matándose a sí mismo como para pelear en dos frentes a la vez. La conclusión entonces no es la que suena en el comunicado oficial. El ejército puede seguir sumando litros, kilos y millones de pesos en pérdidas para el crimen organizado, y cada cifra es real, cada golpe cuenta. Pero mientras no haya un solo detenido, un solo nombre, una sola persona que responda ante la justicia por estos puntos de producción, lo que se está desmantelando es material, no poder. El poder real en Culiacán sigue disputándose entre dos facciones de la misma organización, y ese pleito, no el ejército, es lo que de verdad va a decidir quién controla la ciudad cuando termine agosto de 2026. Los aros y las juntas ya son historia. El siguiente punto de concentración, en algún rancho de la sierra que todavía no tiene nombre en ningún comunicado, probablemente ya se está montando.